En Genshin Impact volvemos tras un par de días. Este directo lo estoy haciendo porque os debía unas horinas de algún fin de semana que no había hecho directo o simplemente porque os debía horas, ¿vale? Entonces, bueno, hasta hoy os debía pues 2 horas. En esta semana os debía 4 horas, básicamente, ¿vale? Entonces creo o valoro y es importante que, bueno, pues haga las horas necesarias que os debo cada semana, ¿vale? Entonces, hoy volvemos. Si os acordáis en el último directo empezamos algo de exploración y de historia. Hoy quiero seguir con la exploración. Vamos a pillar los 2 puntos de transporte que me faltan del condado y vamos a terminar la misión secundaria, ¿de acuerdo? Y luego, pues nada, haremos misión principal cuando terminemos esta misión secundaria, ¿vale? Estaremos en 2 horas en directo, como siempre, y bueno, ya la semana que viene, eh, el sábado será cuando haré el directo de Fortnite, ¿vale? Y probablemente el viernes será de Genshin Impact, a no ser que surja alguna cosa y demás. Ayer no hice directo de Genshin porque si os acordáis os comenté, un segundo voy a pausar esto, que fui a ver Napoleón. Un segundo que tengo que mirar una cosa, es rápido, ¿eh? Vale, ya está. Eso, os quería comentar que ayer fui a ver Napoleón y la verdad que me gustó bastante. Ahora os comento un poco, que tengo que organizar esto. Perdón, lo siento. Por cierto, durante esta semana que entra, voy a ir poniendo, bueno, van a ser ya las semifinales de todo el tema de Iberblog, si habéis seguido todo ese contenido y demás. La verdad que muchas gracias, me estoy pasando increíble haciéndolo, organizándolo y demás. Súper guay, la verdad. Hola, bienvenido directo en unido. Y la verdad es que me lo paso muy bien haciéndolo y si para vosotros es igual, pues aún mejor. ¿Vale? Y nada, la verdad es que eso, vamos a ir hacia adelante en Genshin, como os comento, así que vamos a darle cañita. Bueno, pues Napoleón. Napoleón me pareció una muy buena película que se centra, ¿vale? Que se centra en la vida de Napoleón. Bueno, hay que tener en cuenta que es una película, no es un documental. Y mucha gente dice, bueno, aquí Ridley Scott se toma muchos permisos para hacer la película. Es cierto, hay muchas cosas que dices, hostias, ¿esto de verdad pasó o es simplemente porque quieres hacer una película más épica? ¿Vale? Pero bueno, me parece buena película, ¿vale? Es como Gladiator, al final hay cosas de Gladiator que dices, uy, esto no sé si era así rarillo, ¿no? Entonces, pues eso. A ver, coño. Eh, amigo, cojones. Un segundo. Vamos a ir a por estos dos. Vale, tío. Estos dos TPs. Pau, pau. Cuando termine, hacemos la misión secundaria. Que creo que la sigo teniendo, ¿verdad? Espera un segundo. Y la verdad es que está bastante bien. No creo que vaya a ganar el Oscar a mejor película. En tal caso, Joaquin Phoenix es mejor actor, pero que tampoco lo creo porque Cillian Murphy está espectacular en Oppenheimer. Eh, pero, pero bueno, a lo que iba. Que es que lo siento, que me estoy aquí. No sé cuál es la misión que estaba por aquí, la verdad. Bueno, luego la busco, porque si no, en fin, me dan las uvas. Vamos a por este TP. Bueno, la cosa que es una película que se centra tanto en todo eh, el apartado bélico como el amoroso, ¿vale? Con María Josefina.
La actriz que la representa es Vanessa Kirby, que había aparecido en las últimas películas de Misión Imposible, que hacía un muy buen personaje, la verdad. Y aquí no es menos, la verdad. O sea, como María Josefina, está espectacular. Y yo creo que incluso puede ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto si no se lo lleva Florence Pugh en Oppenheimer. O esta otra, no me acuerdo cómo se llama, la otra actriz de Oppenheimer, la que hacía de la mujer. Porque de verdad me pareció increíble cómo lo hace. Incluso mejor que Joaquin Phoenix, como Napoleón. Entonces, bueno, simplemente. No sé si es por aquí el TP. Probablemente no. Y yo me haya metido aquí porque me la ha pelado. ¿Esto? ¿Qué cojones es? No sé, la verdad. A ver. Esto es así ahora. Vale. Ahí está. Ah, vale, era un Hydroculus. Vale, pues menos mal que lo he hecho porque seguramente no lo hubiera pillado en otro momento. Bueno, a lo que iba, se centra tanto en la vida amorosa como en la guerra, ¿vale? Es una película muy compleja porque Ridley Scott hizo un buen largometraje de 4 horas. Lo que pasa es que solo se va a estrenar en Apple TV. El otro es el de cine, que es de 2 horas y media. Que la verdad que me ha gustado, lo que pasa es que se nota muchísimo, pero cuando digo muchísimo es muchísimo eh, esos cortes de película, es decir, oye, aquí me falta algo, no sé cómo hemos llegado aquí de repente, ¿sabéis? Pero bueno, es una película bastante buena. Ridley Scott nos tiene muy bien acostumbrados a ese tipo de cine histórico dramático que lo hace uno de los mejores, yo creo que uno de los mejores directores de la época moderna. Y la verdad es que, pues al final sí, es bastante importante, ¿no? Lo que hace este señor. Lo había leído en Twitter que El Reino de los Cielos era otra película que le pasaba exactamente lo mismo. Al final tiene un muy buen director's cut, pero la película que se estrenó en los cines tampoco fue tan buena, ¿vale? O sea que no os estoy diciendo que Napoleón sea mala, pero yo creo que va a ser muchísimo mejor el Apple TV Director's Cut que este propio. Simplemente porque se nota que faltan muchísimas cosas. Y de verdad que creo que esto va a ser así. Entonces lo dirá el tiempo, pero bueno, El Reino de los Cielos es una de las mejores películas de Ridley Scott. Además, bueno, la película tiene algo más sentimental para mí. Al final es una película histórica, se habla de las cruzadas. Nuestro profesor de historia, que bueno, que ya no sigue con nosotros, pues nos la puso y me trae buenos recuerdos de él. La verdad es que al final a veces refleja lo dura que es la vida, ¿no? Pero bueno, no puedo verlo así esta vez. Supongo que bueno, que a veces hay que simplemente progresar y seguir adelante, que no pasa nada. Entonces, eso, que al final, yo qué sé, la considero bastante buena película, Napoleón, pero bueno, que no creo que se vaya a llevar tantos premios como también decían que se iba a llevar, ¿eh? Yo creo que también tuvo bastante eh, fama, más que fama, bastante publicidad por el director que era el que la estaba publicitando. Oye, también os digo, eh, no quiero enfrentarme con nadie ahora. Eh, lo que es el decorado, lo que es las vestimentas y demás está muy bien cuidado. La verdad es que eso es top. Lo que pasa es eso, todo el problema pues relacionado con el rigor histórico, que al final la gente tiene que pensar que no está viendo
un documental, está viendo una película, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es lo que hay, supongo. Y luego hay muchas cosas que faltan, por ejemplo, la guerra de independencia española tuvo muchísima importancia en todo lo relacionado a Napoleón y no aparece en la película. Y me sorprende, la verdad es que sí. La verdad es que sí, y no sé por qué no lo haría. A lo mejor era porque era demasiado complejo para meterlo en la película o no sabía dónde meterlo. Porque ya os digo, la película es bastante compleja y de hecho estuve leyendo unas críticas de que Stanley Kubrick, el mítico director de cine, intentó hacer una película de Napoleón, de hecho, antes de que muriera. De hecho, pues tiene muchos apuntes y demás. Y se dice, no es oficial, que van a hacer una serie del personaje histórico. No sé en qué plataforma, pero bueno, se decía que se iba a hacer, ¿no? Con material de Stanley Kubrick. No sé si se hará, pero la verdad es que yo tampoco la vería porque bueno, tendría que depender mucho del actor, de que haga Napoleón, porque yo creo que es un personaje bastante carismático y que Joaquin Phoenix, sin duda, yo creo que hace un papelón, también, pero yo creo que está mejor Vanessa Kirby que el propio Joaquin. Pues bueno, no sé, la verdad es que tiene muchas cosas que mejorar Napoleón, sí. Yo creo que también en el directo Scal de Apple TV lo va a hacer, seguro. Ahora sí, la verdad es que, pues bueno, veremos lo que ocurre, pero como os comento, no creo que se lleve muchos Oscars. Como se decía que se iba a llevar también, os digo. Así que, la verdad es que ha sido un muy buen año para el cine, no sé si iré otra vez. Yo os comenté hace tiempecito, a lo mejor hace un par de semanas, que estoy hasta los cojones ya de Marvel y de DC y todas estas mierdas. Porque, joder, lo están haciendo paupérrimo este último tiempo. Luego también, a ver, que es obvio, que lo estén también dirigiendo hacia todo el contenido de Disney Plus. Pero bueno, supongo que es lo que hay. ¿A dónde estoy yendo? Y nada, la verdad es que, no sé, me ha dado mucha pereza ir al cine a ver mis Marvels y demás. Así que bueno, ya veré lo que hago cuando quiera seguir viendo el UCM, pues tendré que ver todo el contenido que me falta, que es Miss Marvels, la segunda temporada de Loki, y tampoco mucho más, bueno, la serie esta de Secret Invasion, y algo me faltará, pero ahora no me estoy dando cuenta de que si hay un cofre aquí me peleo con estos tíos, si no, pues, como que paso. No veo ningún cofre. A lo mejor ya lo he pillado, que puede ser posible. Va a ver. Para reclamar esto. Perfecto. A ver, voy a mirar lo de las misiones. A ver si encuentro la misión secundaria que quería hacer. Y si no, pues nada. F, supongo. Liyue. Inazuma, Sumeru. Distrito Najuní, entrevista en Argoné, forjas en el taller de la forja, Fontaine. A ver. Lo siento, amigo, no. A lo mejor ya la terminé, yo creo que no la terminé, pero bueno. No, tampoco. Mierda, no aparece el puto mapa, gilipollas. Y no creo que fuera misión secundaria. Yo creo que de hecho era una misión terciaria. Sumeru, Inazuma, Liyue, Mondstadt, Fontaine. Guerra de los ladrones, foca autargada. ¿Qué narices es esto? No, esto no es. La red de la iluminación. Dale, nada. Sumeru, Inazuma, Fontaine. No sé si es esta. Sí creo que es esa. Las conjeturas del Nixie. Dirige telegrama de pescadores. No. Me parece que es esta, Correcto. Vale. Suscríbete y dale like si quieres. Y nada, esa es mi opinión sobre Napoleón. La verdad, no sé qué comentaros más.
Ayer literalmente fui a ver Napoleón y las luces de mi ciudad. Y poco más, poco más. He visto el golazo de chilena que ha marcado Garnacho. Y madre de Dios, madre mía. What a goal. What a strike. No sé dónde está ese fucking hidroculus. A no ser que esté en el techo, yo lo desconozco. Y por cierto, he vuelto a jugar algo que ya tocaba. Assassin's Creed Valhalla, y la verdad es que es un juegazo. Me lo estoy pasando muy bien. Paimon se llama Paimon. En fin. Amiguito Dani Ibar. Repito, en cuanto termine esta misión me pongo a hacer la misión principal, ¿vale? Me parece que tengo que ir a la propia corte de Fontaine. Si es así, yo creo que voy a aprovechar. eh, bueno, dependiendo a dónde tenga que ir No, me parece que es, de hecho... Es que no me acuerdo si es a la corte de Fontaine o a la zona subterránea. Ahora lo miro. Si es a la zona subterránea, pues me meto directamente. Si es a la corte, voy a pillar los puntos de transporte que me falta en la ciudad, porque así voy quitándome que trabajo y es más fácil para mí y ya está. Así que eso. Reúne componentes extraños. Ayuda a la melusina atrapada o explora por la zona para obtener componentes extraños. ¿Dónde está la melusina atrapada? Algo sobre... Conozco lo básico, no sé, supongo. He dicho una de un jardín, pero yo no sé dónde está. Me da mucha pereza que me tenga que buscar yo la vida. Así que no lo voy a hacer. Lo siento mucho. Le voy a dejar a un 31% de exploración la zona esta. Me parece que, aún así, que alguno de estos TPs pertenece. De hecho, ese de ahí pertenece a esta zona, pero... Chicos, que se me había acabado la batería del mando. Decía que hay algunos TPs que creo que son de esta zona, pero aún no los he pillado porque me han dado pereza, ¿no? Porque no es del propio continente. Pero bueno, que un 31% no está mal, ¿vale? Entonces tengo esto en 36, 31, esto menos, 9. El condado de Olifey es tampoco. Todavía me falta toda esta zona, al igual que esta zona. Supongo que saldrá todo esto de aquí y toda esta zona. Entonces, pues bueno, simplemente lo que os digo, que todavía tenemos mucho tiempo y yo creo que a lo mejor vamos a tener hasta muchísimo contenido en Navidad, de que yo quiera terminar todo el contenido de Genshin antes de que termine, o sea, antes de que empiece el año, porque quiero empezar una nueva serie que todavía no tengo el juego comprado ni nada. Así que vamos a hacer la misión principal, porque ahora me da pereza hacer esto. La verdad, vale, pues tenemos aquí donde es Rúsula, así que vamos a ir directamente. Así que bueno, simplemente. Sin más, como os comento, es lo que os estoy diciendo. ¿Que quiero empezar alguna serie el año que viene? Sí. ¿He pensado juegos? Sí. ¿Los he comprado? ¿Qué va? ¿Lo haré en Navidad? Eso espero. Así que de momento estaremos con Genshin al menos hasta, yo creo que hasta principios de enero. Y yo os decía, no sé si vamos a tener suficiente, no sé, o sea, no sé, vamos a ver, no sé si voy a tener suficiente juego este enero. Y ahora a 26 de noviembre os digo yo que sí. Os digo yo que sí porque porque creo que de verdad hay muchas cosas por hacer que en Fontaine, ¿eh? Vale. It's hard to say. After all, you're the most reliable person in the world.
Por cierto, no sé si os, yo creo que se os lo he comentado. En el evento de Fortnite del sábado 2, que será a las 8 de la tarde, pues empezaremos directo, yo creo que a las 6 puede ser buena hora. Es que estoy pensando, porque el lunes 4 yo tengo examen de filosofía. Entonces, bueno, todavía no he pensado cómo organizarme, la verdad. Entonces, os voy a dejar preparado para... yo creo que voy a preparar el directo para las 6. Empezaré directo a las 6 y no sí, a las 6, porque se va a cerrar los servidores del juego. O sea, lo veo clarísimo. Esa es la tendencia que ha marcado Fortnite en los últimos eventos. De no poder jugar en lo que queda de... Pues, no poder jugar en lo que queda de temporada. De hecho, yo creo que no se ha podido jugar desde que termina el evento. Desde el evento del robot, puede ser. O no, yo creo que desde el evento de Midas. Yo creo que desde el evento de Midas no se ha podido jugar a lo que queda de temporada. O los días que quedan, vaya. No sé, la verdad. Una barbaridad. Así que, nada. Como os digo, yo creo que a las 6 es buena hora. Terminaré el pase. Y nada, a las 8 estará presentado por Eminem. Y disfrutaremos y veremos lo que ocurre en el juego, porque desde luego va a ser muy, pero que muy interesante. Desde luego por todo lo que tiene que ver la balsa botín, que está encima del punto cero, todo lo que ha cambiado respecto a hace 4 años, así que sí. 4 años, que se dice pronto, es que el tiempo pasa rapidísimo. Es que me estaba acordando que hace 4 años estaba en Inglaterra, madre mía. La última vez que estuve en Inglaterra. Qué asco de país. No, literalmente he viajado. Pues yo que sé, he estado en Alemania y en Estados Unidos en este tiempo. Estados Unidos me gusta mucho, porque también es muy diferente a lo que es el resto de Europa. Pero todo el tema de Alemania también me gusta bastante. Es bastante más europeo. Pero madre de Dios, Inglaterra, a excepción de Londres, porque Londres es una ciudad bastante cosmopolita. Qué asco me da. O sea... I guess you could consider me someone who has... But even so, perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose hope. I did originally... You do have a point. Never found me. It was worth trying. I suppose that... Estoy skipeando aquí, tampoco me estoy enterando mucho de lo que están diciendo, pero bueno. Supongo que no pasa nada. Ve al kiosco. ¿Dónde está ese puñetero kiosco? Está encima mío, ¿verdad? Ok. Es que no sé si está en este sitio, está en la propia corte de Fontaine. Porque claro, si está en la propia corte de Fontaine, tenemos un problemilla. Sí, creo que de hecho, veis, está aquí en la propia corte. Lo que vamos a hacer, voy a pillar este TP. Y este TP, que me acuerdo que el viernes dije, tengo que pillar estos TPs porque no sé cómo no los he podido pillar todavía. Entonces, esto por aquí. Voy a pillar esto. Y luego vamos a por ese de ahí a la izquierda. Por cierto, si nos tenemos que mover de la ciudad de Fontaine, yo creo que voy a terminar la exploración de todo lo que es el mar. Para así variar un poco el contenido y no estar siempre con la historia 24/7. Ya os lo comenté el viernes, porque al final yo me aburro, y si yo me aburro, vosotros os aburrís, y quiero lo mejor para vosotros. Eso es un ascensor, es una liada. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Qué temazo de Tiesto y Tic McRae. Estoy obsesionado con Tic McRae, os lo juro. Si la conocéis, madre mía. Estoy muy obsesionado últimamente. Vale.
Creo que este es el TP que me había salido en alguna que otra cinemática y no lo había pillado por puta pereza. Madre de Dios, tengo casi 50.000 de experiencia acumulada. Cuando suba de rango, no sé cuántos niveles voy a subir, pero van a ser una barbaridad. Espera un segundo. Esto por ahí, hago el TP ahora aquí. Voy a por ese otro TP y vamos ya hacia la misión. Con temazos. Bueno, yo la conocía por eso, la canción de Tiesto, de 1035. Pero nunca había visto el videoclip ni nada. Pero, madre mía. No voy a hacer comentarios porque luego, espérate, no vayas aquí a esos gilipollas. Porque luego me tachan de machista y de cosas, en fin. Pero, con eso ya basta, ¿no? Y luego pues se ha vuelto más famosa por la canción de Didi, que creo que es número 1, más que Si No Estás, más que cualquier canción de Taylor ahora mismo, más que cualquier canción de Badu ahora mismo. ¿Cómo subo yo aquí? Esa voz tan varonil de ahí abajo. Y nada, y sacó otro tema, no sé si, yo creo que fue la semana pasada. Se llama Exes. Y creo que va dedicado a sus exes, obviamente, ¿no? Y de ahí el nombre. Y nada, creo que va a sacar álbum en 10 días. Así que... Top of the World, me alegro por ella, la verdad. Y creo que era la primera mujer canadiense, porque es canadiense, es de Alberta, me parece. Que llega al top 1 del ranking de Spotify y el Billboard. Porque de hombres creo que lo había conseguido Drake y Justin Bieber. Que no sé qué será de Justin Bieber. Supongo que será... Seguirá haciendo canciones, ¿no? Me acuerdo, la última vez que supe de él yo creo que fue en 2020, 2021. Cuando tenía todo el negocio este de lo que tenía también Willy Rex. ¿Cómo se llamaban? Las NFT coins. No sé si voy a llegar, ¿eh? Espero que sí. Por la gracia de Jesucristo, dime que sí. Gracias. No sé quién me está solicitando. Si era Cachón, iba a saludarle, pero no, veo que no está en el directo, así que no es Cachón. Vale. Tengo un tutorial ahí. Voy a ver qué es. Perfecto. La verdad es que normal que no tuviera este TP porque no puedo pasar por esa zona. Pero el otro es de pedazo de gilipollas, la verdad. A ver, vamos al kiosco y vamos a hacer la misión principal. Vale, perfecto. Vamos ahí. Lo voy a dejar en reproducción automática y quiero mirar una cosina. Let Paimon see! The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blind adventurer with their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead?
Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Vale, ya estoy de vuelta, que estaba mirando una cosa. Sigue caminando. ¿Hacia dónde tengo que seguir caminando, amigo? Vamos, pues. Pum, para, param. We're here! Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Pum. Creo que ya lo comenté, salieron emojis nuevos en YouTube. La verdad es que estaban guapos. Mejor que los que había antes, la verdad. Ya hacía falta que metieran nuevos emojis, la verdad. Hey, quick! Look! That's the limited edition only 16 slices a day cake! It was so delicious the last time we tried it! Despite the tense situation we were in, let's give it a nut. 1 slice of cake, please. Someone showed up after all! Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. Do you come here often? Usually every day. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Huh. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Oh, you know Sijuin? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. And there she goes. All right, let's dig in. Paimon's sure this cake will be delicious. It's more delicious than last time! And the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. Vale, vamos a salir del bistro. Malditos franceses. Pere, pere, pem, pere, 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 pere.
Parapapam, parapapam, parapapam. Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a Aquí ahora chat. estamos explorando Fontaine como si fuera nuestra primera vez aquí. Está un poco hecho, ¿verdad? No sé. Rarete. ¿Pero dónde tengo que ir ahora, boba? Ve al pájaro de vapor. Vale. Tenemos que hacer otra misión antes de hacer esto, porque si no, no podemos avanzar. Esto está bien porque la verdad es que no habíamos llegado a una situación como esta en lo que llevamos de juego en Fontaine, la verdad, me parece. Entonces, vamos a ver. Consulta los detalles. Ver. Vale, tenemos que hablar con Eufrasia. No sé qué misión secundaria es, pero bueno. Que si es de buscar cosas o hacer cosas, tengo que hacerla porque si no, no puedo hacer la misión principal. Pero bueno. En fin. A ver qué quiere Eufrasia. Ay, sí. Y si la dejo a medio hacer y me deja simplemente con hablar... Ah, vale, es el nivel de reputación. Pues nada. Pau, 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 pau. Ok. Misiones de Fontaine. Mascarada de los culpables. Pues por lo que veo, a lo mejor solo me queda una misión principal. Y es que solo hay una misión principal. De las que quedan que hayan metido en la última actualización. Un segundo. Una receta, vale. Exploración, pues... un 7% por lo que veo. Quería ver... A ver, déjame un segundo, Eufrasia. Que quiero mirar cuánto queda de actualización. Porque si esta es la última misión... tampoco quedaría mucho. Vale, ya me dejan entrar. Perfecto. Y entonces ya dudaría un poco más si tendría contenido hasta final de año. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Dónde quería...? Vale, ¿dónde quería entrar? Termina en 20 días. Pues ya veremos. A lo mejor en 20 días me fulmino la historia. Que puede ser bastante probable. Pero bueno. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Ha! You've got some nerve! You just used us to make some quick mora! Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? Oh, you're the best! You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows you're not like that. Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? A friend of ours met you a while back, and when she mentioned it, we thought of coming to see you. Her name's Mona. Ah, so you know Miss Mona as well. She's a guest columnist for our paper. Really good one, too. She's so young and already such a brilliant astrologist. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary Traveler and Paimon? Huh? So your article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare.
that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Huh, that's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. So in all likelihood, I'd probably still be prepping Estaba at the pensando office for ahora, a that lo interview mejor of cambio ours. el I know título what you're del thinking. directo That de sounds a hoy bit a de sad, ayer. but I've always believed that O it's sea, best to los do what you intercambios, enjoy. porque Just think este about directo it. tampoco es If que this hemos nation estado really demasiado en were el to be condado de suddenly hilo, pero bueno. destroyed tomorrow, but I Si no, still successfully pues finish bueno, an para la gente exclusive que interview si no with me a dice truly unique nadie person, o en el then the chat story como I de would momento wind no up hay nadie writing would tampoco, truly be pues si me timeless. dice que tampoco pasa nada, And then do you pues know what o I'd do? no, o simplemente Well, I'd write that no me story, dicen send nada, it for printing, luego and se ve use la lista de messenger pigeons to get reproducción copies out to the y various nada, nations si as eso soon as comentar possible. o yo qué sé, pero I'm bueno, not que a a lo dreamer, mejor lo dejo nor así am si I a no me dices workaholic, nada. but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Paimon's been thinking. If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? We've always been moving to the next destination, so we... You mean, still traveling? Huh. Wait, isn't that what we've always been doing? También se nota muchísimo en la historia de Fontaine, de que también como los espacios son tan grandes, que no te hacen andar de un sitio a otro y te hacen teleportearte la historia, como estoy diciendo ahora. Feels like it'll grow, but Eso no it's not pasaba en better than the Sumeru, fortress ni of en Millipede, Inazuma, that's for sure. ni en Monster, Not only ni en damp Lue. there, but O sea, salty too. básicamente te mandaban en el sitio So the two of directamente. you are still here. Por eso Wonderful. comento que aquí la you're from the exploración de Pearly Fontaine Memoria, está aren't más you? perjudicada. Y es lo que notaba, la Yes, verdad. I'm Isadora. Pero bueno, también os digo, en Not at Inazuma all. I'm well aware that you're friends of hay his. más exploración. Actually, Yo creo que I'm hay here to mucha más pass along a exploración, message pero from him. no la utilicé bien o no lo hice bien porque Yes, básicamente inside the opera me, house. The me Marisha dio say Phantom- pereza y simplemente Well, iba a la that historia said, full, Lady la verdad. Furina was watching a perform, loudly accused, and before she could respond, the crowd continued to grow and So people have... I agree. So what happened after... Seeing that the Marisha say Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Furina had gone. So
You mean she's... That's right. The marechaussee has dispatched many people. That said, I don't think there's much to worry. Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you. Don't worry. This is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Otra vez. ¿Qué me está puto Is solicitando that para el so? puto mundo? Well, No sé, hay alright gente que then. me solicita, ni In siquiera that es mi case, amiga you two take o mi care. amigo y I'll be heading back to the joder, palais tío, now. y estos pelmas. Bob John Instagram solicitando a gente que no conozco simplemente para ganar seguidores. No, pero es una forma para ganar seguidores al final. Yo lo que hago simplemente es un consejo si queréis hacerlo. Es básicamente ir a los Instagrams de tus mejores amigos. Obviamente, puedes tener mejores amigos en Instagram que a lo mejor viven en otra ciudad. En esos tiene menos sentido, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos mejores amigos que viven en Madrid. Pues ahí en ellos no miro. Pero sí en los de mi ciudad miro a quien siguen y sus seguidores para intentar ganar más seguidores, ¿vale? Simplemente me meto ahí y empiezo a tirar solicitudes de amistad. O sea, y la verdad que se consiguen bastantes, de hecho. Así que eso. Luego puede ser que los vayas perdiendo a lo largo del tiempo. Puede ser. Pero al menos los has tenido y te hace ser una cuenta más grande. Y así es como casi estoy llegando a los 700 seguidores. Voy a llegar dentro de nada a los 700 seguidores. Y aquí no he llegado ni a los 500 todavía. Así que eso. En fin. ¿Qué tengo que hacer? Busca Furina en Poitou. Pues vamos a buscar a fucking Furina, que estoy hasta los cojones de Furina. Qué personaje de basura. La verdad, odio a Furina. Lo admito. Soy Furina hater. This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. Could Furina really be here? Let's try to find her as soon as possible. Vale, oye, ahí hay un hidróculus que puede ser que... Adiós. No sé dónde está, la verdad. Pensé que podría ser que me llevara aquí, pero va a ser que no. Vale, vamos a buscar a la fucking Furina. La verdad es que este pueblecito tampoco es que sea muy grande, entonces tampoco tiene mucha escapatoria. Espero que me se haya partido las piernas por la maldita cinemática. Que me suele pasar, me suele pasar. Y es algo no muy extraño, la verdad. No muy extraño porque, en fin. Should I just give up? ¿Cómo la odio, Hugo? Digo Hugo porque es de mis mejores amigos que juegan a Genshin Impact, pero madre mía, qué asco, qué asco, qué asco. Everyone's dead. I'm sorry. I'm so sorry. Give up, Furina. There's no point in holding out. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Who's that? Don't worry, Furina. It's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Furina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. What do you mean, tear stains? Oh, I
I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were, disturbing my enjoyment of the arts? They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Marish Chaussee Phantom are freaking out right next to them, too. Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! Furina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. Furina just ran off. Quick, we have to catch up with her. Creo que se van a pelear, eh. Me da esa sensación. Opa, tengo esto subido de voz. Piri, piri, pi, pim, piri, piri, pim, pim, pim. A lo mejor no, eh. Pero parece ser que la gente también odia a la fucking Furina. Yo también la odiaría, la verdad. This should be the place, right? Hey, Furina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Se buguea, no me deja hacer nada. Paimon's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways, too, to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way.
and the prophecy shall be fulfilled. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Qué nervioso me pone esta tipa, te lo juro. Oye, casi llevamos 1 hora en directo y se me ha pasado muy rápido. Por eso es que os comento de que al final, como hago exploración e historia, pues se me pasa el tiempo más rápido. Ojo, cinemática tocha. La verdad que como desarrollo de personaje es bastante bueno, de Furina. Al principio... Llegas al principio a Fontaine y te encuentras con esta tipeja. ¿Cómo? Y luego pues está cómo se desarrolla como personaje, como jueza y demás hasta Ladies and ahora. gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So, this is what it is. Yes. Y al principio, en gran parte de la historia de Fontaine es sobre juicios y demás, que puede estar bien o no tan bien, la verdad. Dependiendo de cómo te gusten los tipos de juegos, ¿vale? The embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? Yo veo una escena pegándose you will have the estos opportunity to defend your honor through a duel. Pues no me tengo que pegar con esta. You would draw Porque your Noville blade le follaba el against culo. God. I see. It seems like you have made up your mind. Vale. No me acuerdo si ya probé a Furina o no voy a poder o no. Ya veremos. No me acuerdo si la probamos o no. She just surrendered. Vamos a tener que pelear con ella, vaya. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Vergüenza. Lady Furina, what is the meaning of this? También os lo he comentado, hay historias muy buenas en Genshin Impact y los distintos territorios, pero creo que las más elaboradas es la de Fontaine, ya os lo he ido repitiendo a lo largo de las semanas. De hecho, me gustaría ver qué día empecé con la tercera serie de Genshin, porque llevamos como 3 ya, o más, no sé. O sea, me refiero como en tiempos, ¿no? I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes.
You are not the only ones to be disappointed in me. Uno, que es I cuando too hicimos am toda la historia esta exceedingly Liyue, disappointed ¿vale? in Del myself. tirón. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. Después de eso subí vídeos de las 3000 will visitas. use this Es trial como to una show the segunda etapa. world the Cuando true salió meaning Inazuma of 2. justice. This time, I will protect you. Y luego iba haciendo directos que en cada actualización. Applaud Que no and está nada mal. rejoice. One Luego of de the most la outrageous and fantastical Cuando sale arcs Smile known 3. to the opera epiclese cuatro. is now unfolding before your Entonces. eyes. Mark my words. Bomba This Fontaine, shall be que es el one primer of directo the de esta most etapa, exhilarating and brilliant shows ever es de to hace 2 grace the meses, stage correcto. of Fontaine. The trial of the Empecé Hydro Archon, 17 de folklore, will septiembre de now 2023. begin. Hace 2 meses y 10 días, vaya. Oh, now we're making history. Why does it feel like Furina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more Bueno, aquí and está more of the explicando un prophet poco moreover. el contexto, así que lo voy a skipear. So you Básicamente van a hacer That's right. un As the super juicio. Esto ultimate me parece version, the algo volume of the box aburrido, was la verdad. increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between wasn't. My thanks, Furina. Of course, this performance was only made. We had to select a. So, That's right. It wasn't a sign of another disaster. Then, you gathered a crowd, prepared also that as... Yes, that is. Well, Cloran, Parece que es skipeando porque básicamente están explicando toda la situación y porque están acusando a Furina. Si lo queréis saber, pues básicamente podéis ir viendo toda la lista de reproducción, todos los episodios de Fontaine y demás, ¿vale? Que por cierto, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, ya no me acuerdo. Lamentable que me durmiera en puto directo. Let's see this trial through to the very end. Vale. Sir Prosecutor, please allow me to... This is a document. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here. Oh, let Paimon see. Wait, so in other words, we can refer... Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very... I didn't... Vale, This is the nos están first dando time todas las that cosas. the Qué pereza. words of someone as extraordinary as a witch. According to Monsieur Neuvillette, both child and that whale should have been in the primordial sea Hugo at me that time. comentó que este era un poco lo que nos hace cambiar de perspectiva hacia Furina, porque básicamente la estamos inculpando, ¿vale? Para
enjuiciar, no sé si existe esa palabra, al arconte. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. Of course, it is only not. That's true. But my charge here is unrelated to your Instead... Wait, what was that? Lady Furina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the hot... Charge accepted. Ojo, que en realidad no es el arconte. Lady Furina, do you plead guilty to the charge? Lady Furina. I plead not guilty. How can I? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah. Even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going to... Yeah, I've never questioned her. I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon. See? Even the oratories. If you wish to drop the case, I can promise... An argument with... Well, I tried to give you the chance to surrender. And if I was not the Archon, then how... Le he dado ahí sin querer, pero no quería darle. That doesn't sound right. La hora del té, ¿sabes? First of all, you may be... Who gave you that idea? A curse. But in light of this You sensed it too, huh, Nervalet? Lady Furina is actually a human? Podría ser. La verdad es que me da bastante asco. Uy, hostias, es que subo esto sin querer. Y estaría bastante bien también porque... Una mierda de personaje, no me gusta nada. Besides, everyone knows that the main... For centuries, manifestations... One need only to turn their eyes towards the oratory... Y no controlan los analizadores, ¿vale? Eso está claro, pues ya no puede ser la diosa de la justicia, ¿no? Oye, ¿y qué coño es la hora de la sentencia de Nobile? Podría ser, sí. Que ya no fue la que le sentenció. You tried to reference the oratories. But didn't I make myself clear at the time? Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstance. While the court is in session, you will prove yourself I know. That was no trick of... So, you neither knew why Child was declared guilty, nor Vale, pues está siendo un poco expuesta, la verdad, ante su hipocresía. True that I did not know why, but the oratories handed out that verdict unilaterally. And you can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god. She's still throwing out all kinds of... My pal... If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection. La verdad es que Nubillet tendría más pinta de Arconte, pero aún así se me parecería muchísimo a Zombie como personaje. Yo creo que también por eso no es el Arconte, aunque ya he admitido que es el dragón de... Bueno, pues eso de Fontaine, ¿no? No sé cuáles son los otros de dragones en cada... All Archons, thus did I give up all of my divine power. Isn't that? Yeah, no matter how generous and... It seems like nobody's buying Furina's Hey, come now, everyone. I'm still the same for... Please? If what the prosecutor said is true, she... Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents, too? Enough! That's enough. Tell me then, if I'm not the if you have no evidence... Wow, she came up with yet another argument. Claro, no tenemos otro arconte, es lo que estaba pensando, no creo que es este pavo. Podría ser Nubillet, yo creo que puede ser. Sí. That doesn't sound right. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. Vale.
La caída al mar de Navia, pues podría ser también Navia. Básicamente... no puedes, no es esto. Pero, como no sea esto me enfado. Joder. Son todos los sucesos que han ido acaeciendo en toda la historia de Fontaine. It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primal... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use... Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before Que se addressing asocie the de court. Dundaníbar. Super sorry, Miss... Now, I've brought some seawater from Poisson. Oh. As everyone knows, a Pues massive podría blood... morirse. No sé si lo va a hacer. Including the... So, Miss Farina, if we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching the sea... But Yo lo haría if you si fuera don't un dare to arconte, touch pero it, no lo va a hacer then porque we no would es un have arconte, basically ¿verdad? proved the... Oh, and I must remind you, I do hope you'll act prudently. Navia from the... If Lady Farina is... Se va a atrever a hacerlo. Furina. Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution, as it falls outside the realm of standard court. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is Literalmente. She's just staring at the water without saying a single word. What's going on? Is she really planning to... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Ojo. Hey! Es un arconte. I'm fine. Look at me, everyone. Pero no sé por qué tiene miedo. My hand is still here. I Como si haven't dijera, been yo no soy el dissolved. arconte. Will you believe me now? I really am. Miss Siegwin? If you're present, Miss Siegwin, please come forward and attend to the defendant. La señorita Siwin. Win, don't be nervous. It'll just take a few seconds. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegwin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other... Thank you, Miss Siegwin. Lady Farina. Oh, wait. What did she just say? I didn't get dissolved. Eso es lo que estaba pensando ahora. Well, considering your tendency to run... However, after extensive discussion, we exchanged... We don't want anyone else to lose their life. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low-con... It's a great thing that the direct sample wasn't... I can't... No sé, parece raro todo eso. Listen to me, everyone. Think about it. Also... A pesar de su excentricidad, y yo creo que por eso me ha caído mal y me ha caído mal todo el mundo, yo creo que ahora está diciendo la verdad y que sí es la arconte. Creo que la va a liar. I don't think anything she says at this point will sway anyone. With all the things that have been said, Paimon doesn't... I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway Creo que se va a enfadar y la va a liar. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. Pero es muy As a raro. human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is Guilty. guilty.
We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Furina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No. The Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct, then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. The death Pena de sentence? muerte. That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was Yo just a pensaba que era myth. nada más del mito. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Furina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations Ahora for vuelvo, criminal tenemos que coger el sentences, cargador para mi móvil. is this Dejo sentence la really automática. appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Vache wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Excuse me, if I may interrupt. Is the trial still going? Fremine! Oh, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Is that the first prophecy slate? Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then... doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on... Yo creo que a lo mejor le Believe that you have cambio el already nombre seen the directo other al juicio existing de slates. Furina mejor I'd like you to come here and que... confirm their contents. Huh? So what do you see? What is it? Es la antigua contenido divino. Convirtió a los escenarios en I humanos. believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do... Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? La Oh, culpable wait, no, that's de engañar a su pueblo no era Furina, y hemos demostrado que ella no es la Arcon Hydro. So when you say Hydro Archon... Ah, In de verdad. truth, everything that you've encountered in Fontaine up and... However, I'm uncertain that... Okay, let's try to... Son las imágenes de las placas para extraer información clave, ¿vale? Ok. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the... Does that mean that
Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Si no Paimon, ves un the proceso second stone reversible, slate no, shows pues, Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But this must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their... The third slate shows the Hydro Archons... Huh. That reminds... Well, Vale. the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. La gente se desana en la Dissolving into contención en the su sea, the trono Hydro divino. Archon... We didn't believe that such a crazy disaster... Pues puede ser, si deja de ser Arconte, puede ser que pase eso. A ver, espera un segundo. The prophecy for the fort, if we... Vale. We know, and the first stone slate, this... That doesn't sound quite... Perhaps the... and the... Vale. La monga este. It's not as simple as when the... They'll dissolve into the primordial sea, but won't cease to exist. Their essence Vale. will flow in the seawater. O sea que no se disuelven, se convierten en oceánidas. The Hydro Archon was O sea que las sentenced to death oceánidas in de court, Mondstadt, me parece que son shocking Olvidue, everyone present. proviene de Fontaine. Perhaps this... Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy's contents can all... Vale. Nice. Corroboración. ¿Cómo se dice? Huh? Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it! But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations! Let's hear them. Incredible. We're not real. All Fontanians were the evidence for... Vale, bueno, estaba contando de nuevo de esto, así que lo voy a skipear, ¿vale? follows from the content of the... That could also... The Hydro Por cierto, en And 40 yes, after minutos many corro hundreds of directo. years. A poder ser, espero que haya terminado ya la misión esta. You've made some keen deductions. I must say, given... However, while you were able to decode all the information when we were at the ruins, now that the slate collection is complete... I believe I should share this truth not only with you. Your hypotheses were in the Fontaine of old. The previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire. However, not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her. She poured pride. But if Fontaine... Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the... That's way too much information for me. I think I'm... Wait, but if that's the... El pibín que no tiene nada de Alas, your idea de la hypothesis vida. regarding a key point of they have not. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as you may also recall. Therefore, that the people of Fontaine, yes. I think I'm following. In truth, What should we do? Huh. No matter what, If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate... Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, however, as for the root cause of the catastrophe... Sí, yo creo que es eso, la pena de muerte.
Más que lo de Fuerteventura, que por eso lo dije antes. ¿Es el origen de la catástrofe? Pues vamos a ver la This última eruption was just a small warning of the things to come. Espérate. Es que yo creo que es esto. Ya lo he dicho 8 veces. Ah, no, no me deja. No. 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 La ballena del sueño. La ballena del sueño. ¿Qué tiene que ver la ballena del sueño ahora? If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the... No sé, rarito. The truth. The original... No sé qué decir. La verdad. Jo. Está dando la profecía. La ballena. Qué música tan épica, ¿no? Novil Tartaglia. Qué grande, ¿eh? No entiendo por qué ha vuelto al sitio este. A lo mejor porque estaba poseído por esa parte del coso ese, ¿no? Pero ahora va a haber una grieta ahí en medio del juzgado. Wait, was that the huge whale you saw in your dream? Sí. So we've met it at last. I understand very well why that whale does not belong to Tivat. ¿Ah? It is a monster that has traversed the stars. Vale. It has been greedily and once it has finished You said that when the Hydro Archon first created Fontanians at... Precisely. That whale finds the Therefore, when it left the primordial sea, it decided to... We just feared... That is correct. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a... That battle maniac. We've always known that he had a... Anyway, now that we... It is too late. It had already even if the entirety... We've already done... We've come... Indeed. No puede ser que Tibat se destruya por una puta ballena. No puede ser. Después de la batalla epiquísima que tuvimos en Liyue, ¿eh? Porque es cierto que en Inazuma es distinto porque fue para conseguir, bueno, todo lo que tiene que ver con la Arconte Electro y demás. Era como el inicio de la historia, tampoco sin más. En Sumeru era todo el tema de lo del sueño y demás. Entonces yo creo que Fontaine con Liyue es la destrucción de Tibat. Pero en Liyue fue increíble. De momento en Fontaine no he visto algo que crea que pueda destruir Tibat, ¿eh? Eso, ¿cuál es el secreto de Furina? Porque estoy seguro que nos está guardando algo, pero no sabemos qué es. What's happening with the Oratries? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Va a llorar. Furina! No, I still need answers. Vamos a ver.
¿Qué coño? Bueno, estaba claro que iba a pasar eso. Yo creo que lo que iba a llorar ya sabemos por qué era, ¿no? Ahora, si no sabemos a dónde ha ido nuestro viajero, si vamos a andar con Ubillet, lo que ha aparecido ahora en la ópera, está en qué interesante esto. Wow. ¿Qué es eso? ¿O quién es esa? ¿Es Furina? Es Furina. You. Sorry. That shocked expression on your face is just... You are not Furina. Eso. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know. Focalor? What? Oh, that wasn't my goal, of course. Good. The heavenly prince. Deceiving the It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. One was not amused. In fact, one was positively bemused. She knew full well that the a ver, en prophecy Mondstadt would surely la historia come to trata pues pass. básicamente de eso, simplemente es unizar la historia, todo lo que tiene que ver con Venti, el bardo, la orden esta de caballeros, que no me acuerdo cómo se llamaba, y bueno, que era simplemente como un inicio a la historia. Después, en Liyue, como digo, pues ya tenemos algo más desarrollado, yo creo que de hecho es de las mejores historias. Y luego pues en Inazuma, como os había dicho antes, era todo el tema de que se había vuelto a calar con Telectro y demás. Y luego en Sumeru todo lo relacionado con lo de todo lo del sueño, además de esa parte del desierto que nos había llegado a otro lugar. Y aquí pues todo lo que tiene que ver con Fontaine era con los juicios, profecía y demás. Así que es... assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I did... But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this. Any more than So you were also once one of the... Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human todo el being. lore y de que en realidad Focalor pues es en realidad, o Focalor mejor dicho, es el arconte Hidro. Pero bueno, yo creo que al final el personaje que sale o que el que se puede jugar es Furina, ¿no? Al igual que, bueno, pues, luego Tartaglia y no es Nobile, ¿no? Me parece que es Tartaglia y no Nobile. Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly Anyway, all Pero bueno, part era of the una plan. imbécil Furina, la verdad, ¿eh? Do you still remember the final? In order that the prophecy under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, Me parece bastante interesante. No sabremos de qué será el lore de Snaya o de Natlan, que son las dos zonas que quedan. Furina is only, even though she has had a long life, I cannot be. It has indeed. It's been 5, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Vale. Por cierto, hoy fue Eurovisión Junior, no lo vi, tampoco había escuchado la canción de España, pero quedó segunda contra Francia. Puta Francia. Sí, vimos lo de las lágrimas. No sé si se lo va a volver a contar o si ella es consciente de ello.
la verdad. ¿Ves? Se me murió el puto personaje por la caída, tío. Soy un puto desgraciado. Me han dado algo del pase de batalla. Es que terminé 21 días. No sé. Es que yo no tengo muy claro si aquí va a terminar el lore de Fontaine como lore. Como el hecho de. Esto es lore de Fontaine. A ver. Oh? Who permitted you to come onto the... All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need. I am both... Apaga todos los focos. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Go, Barbara! Judgment! It's nothing. Your life is mine. Yeah! Gilipollas. Lights out. You can't run! Windblade! Don't waste my time. Porque he sido Narnia a los pedrolos, tío. Joder. Let the show begin. Yeah! Yeah! You can't run! Submit! Give up. Hey, what gives? The Otro audience mongolo. is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Judgment! Shiver! I'll protect us. Yeah! Yeah! What a Qué nuisance! hostia. Judgment! ¿Dónde está la puta barrera? You can't run! Windblade! Don't waste my Ahora time. sí. Your life is mine. Yeah! Judgment! Yeah! Bro. Gracias. Jesús. Espero que no me tenga que enfrentar con la petarda esta, porque madre mía, me da mucha pereza.
¿Qué es esto? Furina. Furina. Huh? Who's that? Vale, Who's es Hola calling me? Where? Be not nervous. creo. Be not of. Wait a moment. You're mirror me? Mirror me. The prophecy. Un poco mito de la caverna, ¿no? Que al final está utilizando como una segunda persona a Furina. What's... But... I will tell you how to save everyone, but... Oh, as for... But... If there were... I suppose this would... Huh? Don't worry, it's nothing. Play as... That's right. If you can keep... But... Don't worry. Being a human, remember. So... To accomplish this mission, but... A trial. Vale. La verdad es que esto es un poco coñazo, la verdad. Sí, un trono, ¿qué pasa? The Maison Cardinalise has announced my accession. What should I say? I'm sure you've all heard. In truth, as the god Focalor, once again, this... I thought I might... That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be... Hey, did you hear that? She even told us to send her Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might... Wait, what's going on? Right. Calm down, Furina. Assertive. Now, I was wondering if some... You may consider... Now then! Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were... Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems La verdad es que I've turned them me da around. mucho My asco. dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I Nunca say pierdo la to pasión you, por la justicia. keep faith in your art. We La have verdad es que heard eso it es said importante. that this... No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want... No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. Con ribombancia, no sé qué Of significa eso. just may law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to De manera play. There impactante. is no... So long as I... 20 minutos como muchísimo, esto se la está alargando mucho. Oye, no quiero otro acto, tío. Espero que no haya muchos más actos porque, joder, tío. La gente tiene vida, mi joyo. Lady Furina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Besides, none of these trials were... If... That's true, No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now. Vale.
Lady Furina, I don't know what to say. Thank you. No need. Porque parece un psicólogo. He's... Sí, de hecho sí. Esto es un poco loco, la verdad. Me da mucha pereza hacer esto. Luego voy a tener que ir ahí, ¿verdad? A dormir y que se termine ya estos actos de mierda. Rimbombantes, no sé qué narices significa eso, la verdad. Lady Furina. I see. It's as I thought then. All manner of signs indicate that the prophecy... Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute... Really? I'm... The taste, finally. But it's good to see that maybe this is fun. No, 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 no quiero más. La ópera. Lady Furina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. They'll be... Lady Furina. Indeed, my dear. Lady Furina, we're detecting significant hydro... Understood. I feel utterly... No termina, tío. Ya está, espero. Acto número 182.000. Ese es mis vibes de ahora mismo. I've heard that the first member of our family who was honored to receive it. Are you crying? This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the No. So, in hundreds of... I never have I want to tell... I have conducted... All I can do is keep up. Vale, ya valió verga, ¿no? Joder. Furina, you don't... Although I don't know... Pues sí, probablemente. Share. That's impossible. But even if your burden doesn't, just share it with... A witness. And if to that... He's right. But if they... No, Furina. But what if... Furina, is it such an... If you let this up, think about it. Long and hard. Definitivamente voy a cambiar el nombre de directo al juicio de Furina porque, yo que sé, a lo mejor el 75% del mismo hemos estado con todo este tema, ¿no? Más que con el condado... ¿Cómo se llama? ¿Puedes terminar esto ya? Fine. Gracias. So even Furina doesn't know the truth? Yes, she did very well. If she had... It seems that trusting human... I believe that... How would you build... Ah, Y estos no se van a callar tampoco. Of course, the Udex of Fontaine has... I'm sure you've long sensed that the oratories... I've always suspected that it had its own consciousness.
And Lenny did mention that he heard a... It now seems that... And then I became one with the es Oratries, ella, vale. taking Fontaine's gnosis with me. Yes. Alas, you're in truth, it is no enactor. Oh, you have it. And to... my work over the... But really, the vast majority has been... had to be... It was all... Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have... But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne. So the Oratrice's call for death was for neither Furina nor Focalor, but for the Hydro Arch. The destruction of that divine throne. Returning what's right. In other words, this was all done to return the authority of... No, what? The authority of the... All you've done through... I've never quite... Vale, oye, verga, ¿no? Hydro Dragon, Hydro... I must say, had it been within my rights, Egeria stole the power of the primordial sea. And that I, from speaking of justice, I have always believed that... So, if the theft of the primordials... Then, leaving matters of proceed... In other words, defying the prophecy at this point, Judex Nervilla... So when I was... At last. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 cent... You are... Things being as they are. Surely you know that I could never declare them to be... Nice. Gracias. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. El viajero saldrá de ella, ¿no? This is Supongo, one cuando thing muera. both gods and humans have in common. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Y si me dan vibes de que se termine ya la historia de Fontaine. Qué bien están hechas las cinemáticas de este juego. Qué bonito, ¿no? Buena es la música, joder. I, Judex Nervalette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven.
Wow. ¿Y ahora qué? Pues bueno, como hemos terminado supongo que ya las misiones de Arconte, las siguientes semanas lo que haré será explorar las zonas que me quedan. Muchísima exploración voy a hacer, vaya. ¿Vale? Entonces eso. What was that bright light? But it's time to end this. I have gained the strength sufficient. We should seize the opportunity, traveler. Now that the oratory's the root of the calamity, come with me, traveler. Es la hora de ejecución. No, dominio ahora no, que me tengo que ir. Joder, macho. Si me dejan salir lo haría, pero creo que no me va a dejar salir. La puta ballena. Reducir dificultad. Ay, I've already done my best to separate the power of the primordial sea from the way. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. We shall share a part of the ancient dragon's power. We shall look for an opening together. Desde luego que así no puedo hacer una mierda de daño. Bueno, estoy haciendo una mierda de daño. Sorrow turning into hostility. Ay, Dios. Elimina los vórtices. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. A chance will present itself. Hostias. What the fuck? Qué épica la música. Qué suyo. Yo no quería un dominio ahora al final, tío. I have granted you my protection. Do not fear. No, my Eusia, seize the moment. Use my power to suppress its roots from within. La verdad es que estaría increíble saber lo que es eso. Bien, me está reventando. Ready, steady, go! Joder. Don't waste my time. Pego una mierdecilla de daño, por cierto. Me revienta. Let the show begin. Sal de ahí, pero mongólica. It's nothing. Your life is mine. Windblade. Me revienta. Manifest the authority of the ancient dragons. Witness the might of the primordial sea. Ah, que me revive el tío este, creo. You can't run.
Oye, le estoy quitando una mierdecilla de daño. Creo que voy a salir del dominio y lo vamos a empezar a hacer. Es que no sé cómo se utilizan las energías de basura, tío. Pobre Bárbara. Creo que de ahí no ha vuelto. No sé por entonces por qué le revivió antes. Vale. ¿Está? No creo. Wow. Esta tipa no me da buena espina. Y me da que es una fatui. Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but it was just supposed to be a short private training session for me. Well, actually, I have... That power. Hyman has an idea. From what Nada she más said tiene un móvil de earlier, she Skirk, must be ¿cierto? It's just that he gave us the impression that she was the... I simply did not have Es anything to Skirk, sí. say to the weak, so you may speak to me as equals. I have to agree. It's a that kind of power is wasted on... All in all, the point... Well, being that this pet... So what sort of person is your... Oh, right. His name is Sertologi. En cuanto pueda, cierro directo. Huh. So Master isn't sufficiently famous. No. The foul? Still nothing? Ooh, that one we've heard. Right, Dr. Oh, so you do know that name. To be honest, but I suppose you understand now, yes? Wait, didn't you also mention... Actually, never mind that. That the all-devouring, not such roiling hydra as such. In other words... What? Not to worry. Vale. In the end, Yo the pensaba que people había will all be haber una batalla dissolved más into the larga. waters, and only Furina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Ahora todo el mapa va a ser así. Hey! Help! Over here! Pues puede ser. Qué épico.
cárcel. Creo. Sí. All hands, initiate emergency rescue. Hurry! Hey, lend a hand! Qué guay. Look! The water's receding! It's a miracle! Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Are you right? We're saved. The prophecy. Por cierto, todo lo que sume al directo de hoy lo quitaré al directo de la semana que viene. Are you tired? Sí, estoy tired, la verdad. Jesús. The soil renewed. The Srina attacks post-disaster. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving. Skyship winglet, booner bane of the fun. The various Vale, people es lo always que call. estamos viendo ahora. Wow, Paimon barely recognizes the people in the report. What do you think? Pretty enthralling, huh? The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your... Paimon's curious too! And that's exactly why I'd like you to come... Are you sure? Oh, this time we'll... Vale, cojonudo. Pues lo vamos a... El acto final lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a la gente que está en directo. Ya sabéis, podéis seguirme en Twitter, en Instagram, uniros a mi server Discord que está en la descripción. Nos vemos en el siguiente directo, que lo voy a quitar. ¿Qué hora es? 10 minutos, ¿vale? Así que también le voy a cambiar el nombre. Así que bueno, muchas gracias. Voy a reclamar esto. Y... adiós. Esto por aquí. Vale. La verdad es que nice. Por fin ha llegado este momento, que ya estaba... Simplemente no ha cambiado nada en el mapa, ¿verdad? Y me dio la sensación de que podría haber alargado también la batalla esa. Pero bueno, mejor. Que yo me tenía que ir. Y además ha sido una misión bastante larga, así que vamos a ello. Así que bueno, muchas gracias y adiós.